Cuando don Ezequiel Vargas murió a los 89 años en su casa del barrio San Rafael, rodeado de sus 4 hijos y 11 nietos, nadie imaginó que ese sería el principio de algo y no el final. Lo velaron 3 días completos en la sala principal de la funeraria municipal, la misma donde habían velado a su esposa Rosario 5 años atrás. Llegaron vecinos, compañeros de trabajo ya jubilados, gente del mercado donde compraba cada sábado por la mañana desde hacía 40 años, y hasta el alcalde apareció a dar el pésame. Todos decían lo mismo con palabras distintas, que Ezequiel había sido un hombre bueno, trabajador, honesto, de esos que ya no quedan. Sus hijos escuchaban cada comentario con orgullo herido por la tristeza, sintiéndose afortunados de haber tenido un padre así, de haber crecido bajo su techo, de haber aprendido de él esa forma callada pero firme de estar en el mundo. El sepelio fue un martes por la tarde, bajo un sol brutal que nadie esperaba para febrero, y cuando bajaron el ataúd Marcos, el hijo mayor, pronunció unas palabras que hicieron llorar incluso a quienes apenas conocían a su padre, palabras sobre la honestidad, sobre el sacrificio silencioso, sobre el amor que no necesita decirse porque se vive cada día. Ezequiel había nacido en 1934 en un municipio tan pequeño que ni siquiera aparecía en algunos mapas, hijo de un campesino que trabajaba tierras ajenas y una mujer que compensaba la pobreza con una fe inquebrantable y una lengua que no descansaba nunca. Era el tercero de 7 hermanos, todos varones excepto la última que murió a los 3 meses de neumonía, y desde niño aprendió que en esa casa se hablaba mucho o no se hablaba nada, que no había términos medios. Su padre podía pasar semanas enteras sin dirigir palabra a nadie más allá de lo estrictamente necesario para el trabajo, mientras su madre llenaba cada silencio con rezos, consejos no pedidos, historias de santos y pecadores, predicciones sobre el clima y el destino de cada hijo. Ezequiel decidió temprano que él no sería como su madre, que las palabras tenían un peso que no debía desperdiciarse, que un hombre se hacía respetar no por lo que decía sino por lo que hacía. A los 16 años, cuando terminó la escuela primaria porque no había forma de seguir estudiando sin dinero, le dijo a su padre que se iba al pueblo grande a buscar trabajo, y su padre asintió sin sorpresa, como quien acepta que el agua corre hacia abajo. Bajó con una muda de ropa, 30 pesos que su madre le dio a escondidas y una carta de recomendación del párroco que no sirvió absolutamente para nada. Consiguió trabajo en una ferretería de la calle principal, un local oscuro que olía a metal y a serrín donde don Tobías, el dueño, lo puso a cargar bultos y barrer el almacén 12 horas al día por un sueldo que apenas le alcanzaba para el cuarto que rentaba con otros 3 muchachos en condiciones similares. Pasó 2 años ahí, aprendiendo nombres de herramientas, tipos de clavos, medidas de tubos, todo ese universo práctico que la escuela nunca le había enseñado pero que resultó ser infinitamente más útil para lo que vendría después. Don Tobías era un hombre duro pero justo, de los que no regalaban nada pero tampoco robaban, y cuando vio que Ezequiel no solo era trabajador sino que tenía esa inteligencia natural para resolver problemas, esa capacidad de mirar algo roto y saber instintivamente cómo arreglarlo, empezó a darle más responsabilidades. A los 20 años ya atendía clientes, manejaba inventarios, hacía cuentas mentales más rápido que don Tobías con papel y lápiz. Fue en esa época cuando conoció a Rosario, una muchacha tímida que trabajaba en la panadería 3 locales más abajo y que pasaba frente a la ferretería cada mañana a las 7 en punto con una puntualidad que Ezequiel empezó a admirar antes incluso de admirar sus ojos oscuros o su forma de sonreír apenas cuando le decía buenos días. Se casaron en 1961, cuando Ezequiel tenía 27 años y ya había ahorrado lo suficiente para el enganche de una casa pequeña en un barrio que entonces estaba en las afueras y ahora es casi el centro de la ciudad. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo de Rosario con apenas 30 invitados, y la fiesta fue en el patio de la casa de los padres de ella donde bailaron hasta que salió el sol al ritmo de una banda de pueblo que tocaba más por amistad que por dinero. Tuvieron a Marcos al año siguiente, cuando todavía no terminaban de pagar los muebles de la sala, y Ezequiel sintió por primera vez ese peso dulce y aterrador de la responsabilidad absoluta, de ser el único sostén de personas que dependían totalmente de él. Dejó la ferretería y entró a trabajar en una constructora donde pagaban mejor pero el trabajo era más duro, levantándose a las 5 de la mañana para estar en la obra a las 6, regresando a las 8 de la noche cubierto de polvo y cemento, tan cansado que a veces se quedaba dormido en la mesa antes de terminar de cenar. Así nacieron Patricia 2 años después, René otros 2 años más tarde, y finalmente Camila cuando Ezequiel ya tenía 39 y Rosario pensaba que no habría más hijos. Para entonces Ezequiel había dejado de ser empleado y se había convertido en su propio jefe, con un negocio pequeño de materiales de construcción que arrancó con un préstamo bancario que tardó 7 años en pagar y úlceras que lo acompañarían el resto de su vida. No se hizo rico, nunca tuvo carro del año ni vacaciones en la playa, pero logró que sus 4 hijos terminaran la escuela, que la casa tuviera lo necesario,
que Rosario no tuviera que salir a trabajar si no quería. Fue un padre presente en su forma austera, no de los que jugaban en el piso con sus hijos o los llevaban al parque los domingos, pero sí de los que nunca faltaban a las reuniones escolares, que revisaban boletas con atención, que ayudaban con las tareas de matemáticas aunque tuvieran que leer el libro primero porque ellos tampoco habían llegado tan lejos en su educación. Los vecinos lo respetaban, los proveedores confiaban en su palabra, los clientes volvían porque sabía que con Ezequiel Vargas no había trampas ni sorpresas. Marcos creció queriendo ser como él, Patricia se casó con un hombre que le recordaba a su padre, René heredó el negocio cuando Ezequiel ya no pudo seguir, y Camila, la más chica, fue siempre su debilidad confesada, la única con quien permitía que se le viera la sonrisa fácil. La noche después del sepelio, cuando ya todos se habían ido y solo quedaban los 4 hermanos en la casa paterna decidiendo qué hacer con los muebles, con la ropa, con 50 años de vida acumulada en cajones y closets, Camila encontró la llave. Estaba en el fondo del cajón de ropa interior de su padre, envuelta en un trapo de cocina viejo que olía a humedad y tiempo, atada con un cordón rojo que parecía haber sido blanco alguna vez. La llave era pequeña, antigua, del tipo que abre candados de maletas o cajas fuertes viejas, con esa pátina de óxido que solo dan las décadas. Pero lo que hizo que Camila llamara a sus hermanos sin decir palabra, lo que hizo que los 4 se sentaran alrededor de la mesa de la cocina donde habían cenado miles de veces, fue el papel doblado en 4 que estaba atado junto a la llave. La letra era de su padre, inconfundible a pesar del temblor que los últimos años le habían puesto las manos, y decía exactamente 5 palabras que ninguno de ellos supo cómo procesar en ese momento. No la busquen. Los quiero. Marcos fue el primero en hablar después de un silencio que pareció durar horas, y lo que dijo fue lo que todos pensaban pero nadie quería admitir. Ya era demasiado tarde para no buscar. La búsqueda comenzó al día siguiente, metódica y silenciosa, con esa mezcla de culpa y urgencia que solo puede sentirse cuando se revisa la vida privada de alguien que ya no puede defenderse ni explicarse. Marcos propuso un plan: dividirse la casa por zonas, revisar cada rincón, cada cajón, cada caja guardada en el desván o el cuarto de herramientas, cualquier cosa que pudiera tener un candado o cerradura que correspondiera con esa llave pequeña y oxidada. Pasaron el fin de semana completo en eso, llegando temprano y yéndose tarde, pidiendo comida a domicilio porque nadie tenía cabeza para cocinar, encontrando cosas que los hacían reír con nostalgia o llorar con sorpresa pero nada que tuviera que ver con la llave. Encontraron cartas de amor que su padre le había escrito a su madre antes de casarse, torpes y hermosas en su sinceridad. Encontraron boletas escolares de todos ellos con anotaciones al margen donde su padre había escrito cosas como muy bien o puede mejorar. Encontraron fotografías de épocas que no recordaban o que nunca habían conocido. Su padre joven y delgado trabajando en obras, su madre embarazada sonriendo frente a la casa recién comprada. Pero ninguna caja fuerte, ningún baúl con candado, ningún mueble con cerradura secreta, nada que justificara esa llave ni mucho menos ese mensaje. René fue el primero en sugerir que quizás la cosa que abría esa llave no estaba en la casa, que quizás su padre la había guardado en otro lado precisamente para que no la encontraran tan fácil, y esa posibilidad los llenó de una angustia nueva porque significaba que el secreto era lo suficientemente grande como para necesitar esa distancia. Fue Patricia quien propuso revisar los documentos del negocio, las cajas de archivo que René había heredado junto con el local de materiales pero que nunca había revisado a fondo porque el negocio funcionaba solo, con los mismos proveedores y clientes de siempre. Pasaron 2 días completos en la bodega trasera del negocio, entre facturas amarillentas y recibos de hace 30 años, órdenes de compra archivadas con esa obsesión por el orden que su padre había tenido siempre. No buscaban nada específico porque no sabían qué buscar, solo algo que desentonara, algo que no encajara en el patrón de una vida de trabajo honesto y cuentas claras. Y lo encontraron, aunque al principio no supieron qué era exactamente lo que habían encontrado. Entre los papeles de 1978 había un sobremanila grueso, sellado con cinta adhesiva que se había vuelto quebradiza con los años, con la palabra personal escrita con marcador negro en la parte frontal. Dentro había copias de transferencias bancarias, todas por la misma cantidad, todas hechas el día 15 de cada mes durante exactamente 18 años, desde marzo de 1978 hasta marzo de 1996. La cuenta destinataria estaba a nombre de alguien que ninguno de ellos conocía, Luz Marina Córdoba. El monto no era enorme pero tampoco era insignificante, equivalente entonces a lo que un trabajador promedio ganaba en una semana, suficiente para que 18 años de pagos mensuales representaran una cantidad de dinero considerable. No había ninguna nota explicativa, ningún contrato, ningún documento legal que justificara esos pagos. Solo las transferencias, mes tras mes, año tras año,
deteniéndose abruptamente en 1996 sin explicación aparente. Marcos fue el que dijo en voz alta lo que todos estaban pensando pero nadie quería formular, que su padre había tenido otra familia, que Luz Marina Córdoba era un amante y esos pagos eran manutención de hijos que nunca conocieron, hermanos secretos que quizás en ese momento estaban viviendo sus vidas sin saber que Ezequiel Vargas había muerto. La posibilidad cayó sobre ellos como una losa, no solo porque cambiaba la imagen que tenían de su padre, sino porque cambiaba también la imagen que tenían de su propia familia, de su propia infancia, de esas décadas donde su madre había vivido aparentemente feliz sin saber que compartía a su esposo con otra mujer. Camila rechazó la teoría con una vehemencia que sonaba más a desesperación que a convicción, argumentando que su padre no era ese tipo de hombre, que tenía que haber otra explicación, que quizás era un préstamo, una deuda de honor, cualquier cosa menos lo que Marcos estaba sugiriendo. Pero René, siempre el más pragmático de los cuatro, señaló algo que ninguno había querido ver. Los pagos comenzaron exactamente 9 meses después de que naciera Camila, en marzo de 1978, y ella había nacido en junio de 1977. No era casualidad. Era demasiado específico para ser casualidad. Y los pagos habían durado exactamente 18 años, el tiempo que toma criar a un hijo hasta la mayoría de edad. Las matemáticas eran implacables y la conclusión parecía inevitable. Patricia sugirió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera encontrar a Luz Marina Córdoba sin que tuvieran que enfrentarse directamente a lo que fueran a descubrir. Pero Marcos rechazó la idea diciendo que si iban a abrir esa caja de Pandora tenían que hacerlo ellos mismos, que era su responsabilidad como hijos entender quién había sido realmente su padre. Usaron las redes sociales primero, buscando el nombre en Facebook, Instagram, cualquier plataforma donde pudiera aparecer, pero Luz Marina Córdoba era un nombre demasiado común y aparecieron docenas de resultados que no llevaban a ningún lado. Fue René quien pensó en buscar en los registros públicos, en las bases de datos de identificación que ahora estaban parcialmente digitalizadas, y después de pagar una módica suma a un contacto que trabajaba en la registraduría consiguieron una dirección. Luz Marina Córdoba, de 68 años, vivía en un barrio al otro lado de la ciudad, uno de esos sectores que habían crecido sin planificación en los años 80 y que ahora eran un laberinto de calles estrechas y casas apretadas unas contra otras. El sábado siguiente, los 4 hermanos se subieron al carro de Marcos sin decirse mucho, cada uno procesando en silencio lo que podrían estar a punto de descubrir, y manejaron los 40 minutos hasta ese barrio con una tensión que hacía difícil hasta respirar. La casa era pequeña, pintada de un amarillo que alguna vez había sido brillante pero que ahora se veía descolorido y triste, con rejas en las ventanas y un jardín delantero donde crecían más hierbas que flores. Tocaron el timbre 3 veces antes de que alguien abriera, y cuando finalmente la puerta se abrió no encontraron a la mujer que esperaban sino a un hombre de unos 40 y tantos años, delgado, con el pelo comenzando a encanecer en las sienes, que los miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido reconocimiento. Marcos preguntó por Luz Marina Córdoba y el hombre respondió que era su madre pero que había muerto hacía 3 años de cáncer, y luego, después de una pausa incómoda donde todos se miraron sin saber qué decir, preguntó si ellos eran los hijos de Ezequiel. La forma en que lo dijo, sin sorpresa real, como quien confirma algo que ya sospechaba, les dijo todo lo que necesitaban saber. Se llamaba Rodrigo y los invitó a pasar con una amabilidad que contrastaba brutalmente con el caos emocional que todos estaban sintiendo. La sala era pequeña y estaba llena de muebles viejos pero bien cuidados, con fotografías en las paredes que mostraban a una mujer sonriente en diferentes etapas de su vida, y en varias de esas fotografías había un niño, luego un adolescente, luego un joven, que era claramente el mismo hombre que ahora les ofrecía café con manos que temblaban ligeramente. Rodrigo les contó sin que nadie tuviera que preguntar. Su madre había trabajado como secretaria en la constructora donde Ezequiel trabajaba a finales de los años 70, se habían hecho cercanos durante un proyecto largo en otra ciudad, había pasado lo que tenía que pasar. Y cuando ella quedó embarazada, Ezequiel le ofreció hacerse cargo económicamente pero nunca dejar a su familia. Luz Marina había aceptado esos términos porque lo amaba y porque era suficiente, o al menos eso decía ella, y Rodrigo había crecido sabiendo quién era su padre pero sin conocerlo nunca, recibiendo dinero cada mes pero nunca una llamada, nunca una visita, nunca un cumpleaños juntos. Camila lloró primero, luego Patricia, luego incluso René que nunca lloraba, y Marco se quedó sentado en el sofá con la cabeza entre las manos tratando de procesar que el hombre más honesto que había conocido en su vida había construido esa honestidad sobre una mentira de 40 años. Rodrigo les mostró entonces una caja de zapatos que había guardado después de que su madre muriera, llena de cosas que ella había conservado. Recibos de las transferencias bancarias, algunas cartas que Ezequiel le había escrito en los primeros años explicándole por qué no podía estar presente,
Fotografías que ella le había tomado a escondidas durante los únicos 3 encuentros que tuvieron después de que naciera Rodrigo, encuentros casuales en la calle que ella había convertido en tesoros fotográficos borrosos. Y al fondo de esa caja, envuelta en papel de seda que se deshacía al tocarlo, había una cajita de metal del tamaño de un libro pequeño, con un candado diminuto en el frente que parecía estar esperando una llave específica. Rodrigo la sacó y la puso sobre la mesa de centro sin decir nada, y los 4 hermanos la miraron sintiendo que todo lo que habían creído hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre, que lo que fuera que estuviera dentro de esa caja era la respuesta que su padre nunca quiso darles en vida. El secreto que había guardado con tanto cuidado que había sobrevivido incluso a su muerte. La llave encajó perfectamente en el candado de la cajita de metal, con ese clic suave pero definitivo que tiene el sonido de las cosas que estaban destinadas a encontrarse. Marcos fue quien la abrió porque era el mayor y eso le daba una autoridad tácita que nadie cuestionó en ese momento, aunque sus manos temblaban tanto que casi deja caer la caja antes de levantar la tapa. Dentro no había dinero ni joyas ni documentos legales como algunos habían imaginado en el camino hasta allí. Había cartas, docenas de cartas escritas en papel barato, dobladas con cuidado, ordenadas por fecha con una meticulosidad que era tan característica de su padre que dolía reconocerla. Eran cartas que Ezequiel le había escrito a Rodrigo año tras año, desde que nació hasta el año en que cumplió 18, una carta cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro importante que de alguna forma su padre había conocido a distancia. Cartas que nunca envió, que nunca entregó, que escribió tal vez como una forma de cumplir con una paternidad que había elegido mantener en secreto. Marcos leyó la primera en voz alta con la voz quebrada, una carta escrita cuando Rodrigo tenía apenas meses de nacido, donde Ezequiel explicaba que lo que estaba haciendo era cobarde pero que no encontraba otra forma de proteger a todos los involucrados, que amaba a Rosario y a sus hijos pero que también sentía algo por Luz Marina que no sabía cómo nombrar, que su plan era estar presente de la única forma que podía, mandando dinero, asegurándose de que no les faltara nada material, aunque supiera que eso nunca sería suficiente. En otra carta, escrita cuando Rodrigo tenía 7 años, Ezequiel contaba que lo había visto una tarde saliendo de la escuela, que se había quedado observándolo desde el otro lado de la calle durante 20 minutos, viendo cómo jugaba con otros niños, cómo se reía, cómo tenía su misma forma de caminar con las manos en los bolsillos, y que había tenido que irse antes de hacer algo estúpido como cruzar la calle y presentarse. En una de las cartas del fondo, escrita cuando Rodrigo cumplió 18 años y los pagos terminaron oficialmente, Ezequiel explicaba algo que cambió por completo la naturaleza de todo lo que habían descubierto hasta ese momento. Explicaba que había dejado de enviar dinero no porque Rodrigo ya fuera mayor de edad, sino porque Luz Marina había descubierto que tenía cáncer y le había pedido, en el único encuentro que tuvieron ese año, que dejara de mandar dinero y que en cambio guardara ese dinero para cuando ella ya no estuviera, para dárselo a Rodrigo cuando él muriera, cuando ya no importara el escándalo ni las consecuencias. Ezequiel había accedido y durante los siguientes 26 años había estado guardando esa misma cantidad mensual en una cuenta bancaria separada, una cuenta que nadie conocía, que nunca apareció en ningún documento familiar, acumulando mes tras mes lo que originalmente eran pagos de manutención y que con el tiempo se habían convertido en algo más parecido a una herencia clandestina. En la carta, Ezequiel le dejaba a Rodrigo el número de esa cuenta y las instrucciones para reclamarla, junto con una disculpa que ocupaba 3 páginas completas, escrita con esa honestidad brutal que solo puede permitirse quien sabe que no tendrá que enfrentar las consecuencias de sus palabras. Le pedía perdón por no haber sido el padre que merecía, por haber elegido la cobardía del silencio sobre la valentía de la verdad, por haberle dado dinero en lugar de tiempo, cosas en lugar de presencia. Pero también le explicaba algo que ninguno de los hermanos esperaba leer, que no se arrepentía de haberlo tenido, que Rodrigo había sido producto de un amor real aunque breve, aunque imposible, y que la peor tortura de su vida había sido saber que existía un hijo suyo creciendo en algún lugar de la ciudad al que nunca podría abrazar sin destruir todo lo demás que había construido. Rodrigo escuchó todo esto sin mostrar emoción visible, sentado en el mismo sofá donde probablemente había pasado toda su infancia, y cuando Marcos terminó de leer la última carta el silencio que cayó sobre la sala fue del tipo que aplasta los pulmones y hace difícil recordar cómo se respira. Fue él quien finalmente habló, y lo que dijo fue tan simple y tan devastador que ninguno de los hermanos supo cómo responder. Dijo que su madre había muerto sin contarle nada sobre esa cuenta bancaria, que probablemente Ezequiel le había pedido que guardara el secreto incluso de Rodrigo hasta que él muriera, y que por lo tanto él había vivido los últimos 3 años pensando que su padre biológico simplemente lo había abandonado después de cumplir 18, que los pagos se habían detenido porque ya no era su responsabilidad legal y punto. Dijo que había crecido con rabia,
con ese resentimiento que da saberse hijo de un hombre que eligió ser padre de otros y apenas proveedor tuyo, que había fantaseado 1000 veces con confrontarlo, con aparecer en su casa y exigir explicaciones, pero que su madre siempre le había pedido que no lo hiciera. Que Ezequiel era un buen hombre en una situación imposible y que ella había elegido esa situación con los ojos abiertos. Y ahora resultaba que todo ese tiempo, todos esos años de rabia y abandono percibido, su padre había estado guardando dinero para él, escribiendo cartas que nunca envió, manteniendo una conexión emocional secreta que nadie excepto él mismo conocía. Rodrigo sacó entonces un papel doblado del bolsillo de su camisa, un papel que según dijo había llegado por correo certificado 2 semanas después del funeral de Ezequiel, enviado por el abogado que manejaba esa cuenta secreta según las instrucciones dejadas por su padre. El papel era una carta breve, la última que Ezequiel había escrito, fechada apenas 3 meses antes de morir, donde le decía a Rodrigo que si estaba leyendo esto significaba que él ya no estaba, que la cuenta bancaria contenía una cantidad considerable que debía ser solo para él. Y que entendería si nunca lo perdonaba, pero que esperaba que al menos supiera que nunca dejó de pensar en él un solo día de su vida. Patricia preguntó por la cantidad y Rodrigo respondió sin dramatismo, como quien lee un número de teléfono, que eran 183 millones de pesos, acumulados durante 26 años de depósitos mensuales más los intereses compuestos. Era suficiente dinero para cambiar una vida, para comprar una casa, para montar un negocio, para asegurar el futuro de una familia completa. Era la cantidad exacta que un padre ausente pero obsesivamente responsable podría acumular a lo largo de décadas de sacrificio silencioso. René hizo el cálculo mental rápido que siempre hacía con los números y se dio cuenta de algo que hizo que todo fuera incluso más complicado. Su padre había estado guardando ese dinero durante años donde el negocio apenas daba para mantener a la familia. Donde hubo navidades modestas y vacaciones que nunca se tomaron y reparaciones de la casa que se postergaron porque no había presupuesto. Ezequiel había estado privando a su familia visible de comodidades para cumplir con su promesa a una familia secreta, eligiendo cargar con esa culpa antes que romper su palabra. Y lo había hecho sin que nadie lo supiera, sin que ni siquiera Rosario, que manejaba las cuentas del hogar con él, descubriera nunca esa sangría mensual de recursos que iban a parar a una cuenta fantasma. La capacidad de organización, de secreto, de compartimentalización que eso requería era casi sobrehumana, y hablaba de un hombre cuya vida interior era infinitamente más compleja de lo que ninguno de sus hijos había imaginado jamás. Camila, que había permanecido callada desde que entraron a esa casa, dijo entonces algo que resonó de una forma extraña en todos los presentes. Dijo que tal vez su padre había guardado la llave con esas instrucciones de no buscarla porque sabía exactamente lo que iban a encontrar si lo hacían, que sabía que descubrir esto cambiaría para siempre la imagen que tenían de él, pero que también sabía que sus hijos no podrían resistir la tentación de buscar. Que esa era la naturaleza humana y él los conocía lo suficiente para predecirlo. Que tal vez, en su forma retorcida y silenciosa de hacer las cosas, esto era su manera de confesar sin tener que estar presente para la confesión, de dejarle saber que había sido imperfecto sin tener que ver la decepción en sus ojos. Que la nota de no la busquen era en realidad una invitación disfrazada de advertencia, porque un hombre que realmente no quiere que algo sea encontrado no deja una llave con instrucciones en el lugar más obvio de su cuarto. Marcos, que hasta ese momento había mantenido una fachada de control, se derrumbó finalmente y admitió entre sollozos que no sabía qué hacer con esta información, que llevaba toda su vida tratando de ser como su padre, modelando sus decisiones según lo que creía que su padre hubiera hecho, construyendo su propia moralidad sobre el ejemplo de un hombre que ahora resultaba haber vivido 40 años de mentira elaborada. Rodrigo extendió entonces la mano y la puso sobre el hombro de Marcos en un gesto que era demasiado familiar para ser de un extraño, demasiado natural para ser entre personas que acababan de conocerse, y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría, que Ezequiel Vargas había sido muchas cosas contradictorias al mismo tiempo, cobarde y valiente, mentiroso y cumplidor de palabra, ausente y obsesivamente presente a su manera, y que tal vez la lección no era juzgarlo sino entender que la vida de cualquier persona es demasiado compleja para caber en las categorías simples de bueno o malo. Los 4 hermanos salieron de esa casa 3 horas después con más preguntas que respuestas, con una relación nueva que no sabían cómo nombrar ni cómo manejar, con un hermano que no habían conocido hasta ese día pero que llevaba en los gestos y en la forma de hablar pedazos reconocibles de su padre. Acordaron reunirse de nuevo, conocerse mejor, construir algo que su padre nunca se atrevió a construir, aunque ninguno tenía muy claro cómo se hace eso ni si siquiera debían intentarlo. En el camino de regreso, Marcos manejó en silencio mientras los demás miraban por las ventanas perdidos en sus propios pensamientos, procesando que el hombre que habían velado, el hombre que habían enterrado con traje azul y palabras de admiración, había sido alguien completamente diferente de quien creían conocer.
No peor necesariamente, no mejor tampoco, solo diferente, más humano, más quebrado, más real. René dijo en voz baja que quizás todos somos un secreto guardado incluso de las personas más cercanas, que cada vida contiene versiones de nosotros mismos que nunca mostramos, y que su padre simplemente había llevado eso al extremo. Patricia añadió que lo más triste no era el engaño, sino el hecho de que su padre había muerto creyendo que era mejor que ellos nunca supieran la verdad, que había preferido cargar solo con ese peso durante casi medio siglo antes que compartirlo y arriesgarse a perder su amor. Y Camila, la más joven, la consentida, dijo lo que todos estaban sintiendo pero nadie se atrevía a formular, que ahora entendían por qué su padre había sido tan silencioso toda su vida, porque cuando cargas un secreto así cada conversación es un campo minado, cada pregunta inocente es una amenaza potencial. Y el silencio se vuelve no una elección, sino una necesidad de supervivencia. La llave que ningún hijo debía encontrar había abierto no solo una caja sino toda una vida paralela, y ahora que estaba abierta no había forma de cerrarla de nuevo. No había forma de regresar a la inocencia de hace 2 semanas cuando su padre era simplemente su padre y no esta figura compleja y contradictoria que seguiría revelando capas nuevas cada vez que recordaran algún detalle de su vida con estos nuevos lentes.